Buenas tardes a todos los asistentes. Sean todos bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. Para nosotros es muy importante poder contar con su participación el día de hoy. Hoy somos más de 2.000 personas inscritas en este evento. Así que queremos saludar a quienes nos acompañan por primera vez, pero también queremos extenderle un saludo muy especial a quienes desde el año pasado siguen esta iniciativa, tanto profesores como participantes. Nuevamente, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos convoca en esta actividad el webinar La Salud Mental y el Retorno a Clases, que lo organizamos en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales. Como moderador de esta actividad estará Paola Podolsky, coordinadora de Relaciones Externas y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Sociales. Antes de iniciar esta actividad, queremos contarles a todos ustedes que tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a compartirnos sus preguntas, sus comentarios o cualquier duda técnica que tengan a través de los espacios con los que disponemos. Por ejemplo, ustedes, los que nos acompañan a través de Zoom, les pedimos que nos escriban en el espacio de preguntas y respuestas, y quienes están acompañándonos a través de Facebook Live, les pedimos que nos escriban por el espacio de comentarios. Sin más preámbulo, Paola, te damos la bienvenida a esta actividad y te cedemos la palabra para iniciar con este evento. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias a todo el equipo de Educación Continua. Es muy grato poder empezar este nuevo ciclo de conferencias gratuitas que esperamos para todos nuestros participantes y todos los que se entusiasmaron con esta iniciativa sean también muy bienvenidos a estos espacios de diálogo, interacción y pues encantados de tenerlos aquí en este maravilloso encuentro. Entonces, les quiero presentar qué vamos a hacer en esta conferencia, en este conversatorio. Como ya lo mencionó Estela, va a estar enfocado principalmente a la salud mental y el retorno a clases. Para ello vamos a estar con tres maravillosas panelistas expertas. Les quiero presentar en primera instancia a Diana María Gudelo Vélez. Diana es psicóloga de la Universidad de Antioquia, doctora en psicología, en psicología clínica y de la salud de la Universidad de Granada en España. Diana es actualmente la vicedecana de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora asociada del Departamento de Psicología. Anteriormente fue la directora del Departamento de Psicología. Entonces, Diana, bienvenida, es muy grato tenerte aquí. También nos acompaña Lina María Saldarriaga Mesa, también psicóloga de la Universidad de los Andes, con máster de la Universidad de los Andes y un PhD en desarrollo de la Universidad de Concordia en Canadá. Lina María actualmente trabaja como subdirectora del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes. Lina, bienvenida, qué gusto también tenerte aquí en este maravilloso panel y en este maravilloso espacio. Y también muy especialmente les quiero presentar a Viviana Quintero Salgado. Viviana es psicóloga, experta en la protección a la niñez, diplomada en comunicación digital estratégica, analista de abuso sexual, en línea certificada por INOPE Association y formadora de agentes educativos y prevención y detección inicial de violencias sexuales. Entonces, creo que este es un espacio maravilloso que va a estar acompañado por tres maravillosas expertas. Y aquí entonces pues quiero ya dar inicio a este conversatorio que vamos a hacer el día de hoy. Nuevamente agradecerles a nuestras panelistas. Bienvenidas. Y para empezar en esta conversación de tanta actualidad, pues porque es un fenómeno que es apremiante en este momento y que está en la cabeza tanto de padres, cuidadores, niños, adolescentes, docentes. Por eso mismo es más que pertinente empezar a hablar sobre lo que implica la salud mental y este nuevo retorno a clases. Para ello, entonces, quiero empezar con una pregunta inicial para ustedes.
y es la siguiente. Como lo venía diciendo, en este momento hay una gran preocupación por el impacto que puede tener el retorno de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad. Para ustedes, ¿qué efecto puede tener este retorno y cómo manejar la dualidad o el temor de que vayan al colegio y que se contagie la familia? No sé quién quiera iniciar por dar esta primera aproximación a estas inquietudes. Yo creo que las tres tenemos ahí cosas que decir. No sé si les parece, yo arranco y Dianita y Vivi van complementando. Bueno, pero primero, Pau, muchas gracias por esa presentación y muchas gracias a todos los que están aquí. Realmente estamos muy emocionadas de acompañarlos hoy y de, sobre todo de hablar de un tema tan importante, sobre todo en esta semana que muchos de los colegios empezaron a retornar al modo de alternancia y empezamos otra vez a hacer esa transición, a entender cómo trabajar la salud mental en el contexto escolar, no solo de los niños, sino también de los papás, de los docentes, que bueno, vamos a tocar algunos de estos temas. Yo tendría dos ideas que decir y Dianita y Vivi creo que pueden complementar como con un poco desde la perspectiva de cada una, pero yo creo que hay dos cosas muy importantes. Los niños han sido unos de los, digamos, de los grupos que han estado más vulnerables, por decirlo de una manera, dentro de la pandemia. No porque, digamos, en términos de salud haya pasado algo particularmente grave, aunque sabemos obviamente que el virus también puede tener efectos, sino porque hay un montón de procesos de desarrollo que los niños no han tenido la oportunidad de vivir en estos meses. Entonces, ustedes tienen todos los rangos, tienen rangos de niños, digamos, que tienen acceso a educación donde la posibilidad de conectividad es mínima, entonces esos niños tienen una afectación en términos de que no solamente no han podido estar y socializar y desarrollarse, digamos, con todos esos procesos básicos que viven, sino que no han podido tener acceso a la educación. Entonces, ahí hay digamos, un efecto muy positivo en la medida en que los niños van a volver a ingresar a esos procesos, incluso, por ejemplo, los niños que han tenido altos niveles de conectividad. Esos niños también, por otras razones que seguramente Vivi nos contará más adelante, pues también se han visto expuestos a riesgos, pero digamos que en general para todos, retornar a esa posibilidad de compartir, de poner en práctica lo que vamos a hablar mucho durante este webinar, que son las competencias socioemocionales, es muy importante. Ahora, la otra pregunta, Pau, es, creo yo, fundamental, porque es cierto que hay digamos, como se han venido manejando unos riesgos de salud mental importantes para los niños, pero también hay unos riesgos de salud. Sin embargo, ya han empezado a salir estudios y han mostrado que si bien el colegio puede tener algunos efectos en el contagio o en la transmisión del virus, no han sido tan fuertes como inicialmente se pensaba. Sobre todo porque ha sido una de las cosas más interesantes que yo como psicóloga del desarrollo quiero ver hacia adelante. Es, por ejemplo, los niños han sido muy juiciosos en acomodarse a las reglas de bioseguridad, a estar en ciertos espacios, a usar el tapabocas, que era una de las preocupaciones de Anita. Yo no sé si tú te acuerdas al principio cuando empezamos a hablar esto hace un año, nuestras preocupaciones es, los niños no se van a dar el tapabocas. Y lo que se pudo ver el año pasado cuando empezaron a retornar es que efectivamente los niños son muy juiciosos en cumplir esas reglas, porque hay, digamos, como unas normativas dentro del colegio. Entonces, es muy difícil manejar esa dualidad y yo creo, y Diana nos va a dar seguramente algunas ideas de cómo manejarlo en casa, pero yo creo que esto son conversaciones en familia y con los colegios para entender el balance entre los riesgos de salud mental y los riesgos de salud física. Ambos son importantes y cada caso es distinto, pero definitivamente para mí un efecto importante es que los niños van a poder volver a estar con los otros, que hace parte de lo que es su desarrollo normal. No sé, Dianita, ¿tú qué dices? Sí, completamente de acuerdo, Lina. Yo me uno completamente a tus palabras y cuando la gente me pregunta sobre los impactos, yo creo que los impactos serán fundamentalmente positivos.
claramente tendremos que ocuparnos de algunas situaciones y por eso un poco también la idea del webinar y del trabajo que venimos desarrollando y del curso que empezamos a dictar el sábado, que les vamos a contar, versa y se ocupa de buscar estrategias que nos ayuden a cuidar la salud mental de nuestra comunidad educativa, no solo de los niños, niñas y adolescentes, sino de los maestros y de los papás. Pero yo anticipo un efecto profundamente positivo porque digamos que lo anormal y lo atípico ha sido permanecer desescolarizados o escolarizados de la manera particular en que pues estuvieron nuestros niños, niñas y adolescentes el año pasado, que más allá del contacto con la experiencia académica y de aprendizaje, tiene que ver con una privación fundamental del funcionamiento y de la relación con otros para todos los efectos. La construcción de las relaciones significativas de apego y de afecto que se producen más allá de la familia, por ejemplo. Y cosas tan importantes, tan necesarias como aprender a negociar, como aprender a resolver conflictos, que son cosas que claramente aprendemos de una manera muy importante en la relación con los pares. Las podemos aprender en familia, claramente, pero el escenario idóneo para que estas cosas ocurran claramente es el colegio. Entonces, yo creo, sin lugar a dudas, que este es un beneficio importante para todos y no hemos hablado además del beneficio que esto va a tener también para las familias. No nos podemos olvidar del impacto que ha tenido también para los padres y las madres el hacerse cargo repentinamente del acompañamiento permanente a las tareas escolares que pues por las razones que bien conocemos han estado delegadas en la escuela y en el colegio. También ha habido un impacto en el ajuste de la familia a tantas necesidades, incluidas las necesidades de conectividad, y seguro Vivi nos va a contar un poquito también de esto. Entonces, yo creo que hay un impacto que mi perspectiva anticipa que es positivo, donde seguramente vamos a enfrentar retos y desafíos y también algunas preocupaciones, pero creo que podemos estar en capacidad de enfrentarlas. Yo solo quiero hacer el símil con lo que significa empezar la escolaridad, por ejemplo, en una condición habitual, lo que significa para un papá, para una mamá, llevar a su hijo, a su hija por primera vez al jardín. Esa es una experiencia que es positiva desde luego, pero que representa muchos retos para los papás y también retos para los niños. Entonces yo quiero hacer el símil con esa condición. También en esa primera aproximación a la escuela, los papás enfrentan preocupaciones porque los niños y los pediatras siempre dicen que es el momento en que empiezan a presentarse las infecciones respiratorias y distintas condiciones de salud física por la exposición al contacto con otros niños. Pues si lo vemos claramente, pues hay una diferencia importante, pero creo que es un símil que nos puede ayudar a entender que cuando volvemos de vacaciones o cuando se va a iniciar la escolaridad, enfrentamos retos que nos ponen en una situación de preocupación, de cierta suerte de ansiedad, pero que claramente van a tener impactos positivos en la salud mental y en el desarrollo de nuestros niños, pero también la salud mental de nuestros equipos. Vamos a hablar también de lo que esto significa para los maestros, lo vamos a tocar un poquito más adelante. Vivi, seguro tú quieres contarnos algo más. Claro que sí, Diana. Bueno, dentro de los efectos, yo quisiera tocar como dos efectos. Uno por el lado del tema de conectividad, que se relaciona con el tema de que parte de lo que se ha visto durante las medidas de aislamiento alrededor del mundo con los niños es que ellos manifiestan que la comprensión de los contenidos educativos que se les transmite durante las clases es diferente, lograr esa comprensión es diferente y como que ellos lograron hacer una transición para poder empezar a comprender mejor. Pero es muy probable que tanto papás como maestros deban hacer unos pequeños ajustes a la hora de explicar de golpe nuevamente conceptos que pensábamos que ya habían sido vistos, clarificar ciertos conocimientos que probablemente pensábamos que ya los niños tenían, pero que van a necesitar para seguir construyendo su proceso de aprendizaje, que esto es básicamente como el proceso normal de adaptación. Otra cosa que creo que es un efecto que se va a poder empezar a ver es sobre
todo con los niños, no los tan chiquitos, sino los que son un poco más grandes, han hecho unos avances enormes en el tema de autonomía, de lograr autonomía en su proceso educativo, en su proceso pedagógico, en la organización de sus rutinas. Entonces, creo que esa autonomía que se ha logrado, que a veces decimos como, ay, qué difícil es que se conecten a la clase, que entreguen sus trabajos, pero eso que han logrado les va a permitir tener como un pasito adicional en esa estructuración como de todas sus rutinas y el desarrollo de autonomía. Y creo que otro efecto, que este ya no se conecta tanto con lo digital, sino con otro tema que yo he venido trabajando a lo largo de los años, que es más el tema de prevención de violencias, es que muy probablemente nosotros vamos a empezar a tener oportunidades para proteger a niños que hayan sido víctimas de violencia o familias que hayan tenido situaciones de violencia por cuenta de todo el estrés que se ha venido acumulando a lo largo de la sesión, de las jornadas de aislamiento. Y creo que cuando, o sea, esto nosotros lo podríamos ver como el enorme problema de la violencia o también lo podemos ver como la enorme oportunidad para acercarnos a las familias. Parte de lo que nosotros podemos hacer es comprender que así como nosotros hemos estado aislados, los papás, los niños también han estado aislados. Lo que uno encuentra cuando conversa con los papás y con los niños es queremos volver ya, queremos volver a la escuela, y cuando uno habla con los profes queremos volver a ver a nuestros niños, volver a sentirlos cerca, volver a ver sus caras, cómo están de grandes. Entonces creo que aprovechar esa oportunidad de encuentro para brindarnos apoyo no solamente a nivel pedagógico, sino también apoyo emocional, es algo que podría ayudarnos mucho en todo este proceso como de hacer esa adaptación. Entonces, dentro de esos efectos que creo que podemos tener en este retorno, estos son como los que yo resaltaría de una manera particular. Yo pudiera Excelente. agregar una cosa antes de que nos hagas la siguiente pregunta, Pau. Creo Gracias. que, como ves, las tres coincidimos en este, como, digamos, esta percepción de la importancia y de lo positivo que es que los niños vuelvan, pero creo que en el chat había alguien que nos estaba hablando del efecto que esto ha tenido en los maestros, y efectivamente también pensamos que para los maestros es muy importante que volvamos, porque ha sido sin duda una labor titánica y absolutamente admirable de los maestros de nuestro país, lo que han hecho para poder seguir educando a los niños en esta época. Pero sin duda esto no es solo para los niños, sino también, y aquí es donde quiero hacer como la nota, nosotros pensamos siempre en comunidad educativa, no solamente en los niños, sino también en todos los que hacemos parte de una escuela, maestros, incluso las personas administrativas, los directivos docentes, los orientadores, los trabajadores sociales, todos nos hemos visto a gatas y hemos tratado de hacer lo mejor posible. De acuerdo, y precisamente mi intervención iba como en esta línea porque nuestros participantes están muy activos con las preguntas y las preocupaciones que tienen en este momento alrededor de lo que ustedes están conversando. De lo que veo y rescato de las preguntas iniciales que nos están haciendo varios de nuestros asistentes, está relacionada con si esta nueva situación o esta situación tiene efectos importantes en los niños, en sus dinámicas, las restricciones que les ponen, el tema de cómo se van a relacionar con sus compañeros, cómo manejar el efecto de la distancia, de todos los protocolos que hay que seguir de una u otra manera para que esas interacciones pues van a ser distintas, pero cómo desde lo que ellos hacen, si esto por un lado está afectando mentalmente a los niños y desde ellos también cómo lo podrían apoyar. Y otra visión que también nos están planteando aquí es para las zonas urbanas posiblemente es más fácil adaptar protocolos, instalaciones, demás, pero veo que hay varias personas, me imagino que son docentes en su mayoría, que están muy preocupadas porque las condiciones en región, pues sí, en otros entornos más apartados, no necesariamente urbanos, pues son otro tipo de dinámicas. Es un poco también como qué pueden hacer ellos pues para responder también a ese otro escenario que es muy distinto a lo que se puede estar presentando en el entorno rural, en el entorno urbano. Ok. Si me permiten, yo quisiera entonces ahí empezar como anotando un par de cosas.
bueno, ambas son experiencias reales, iba a decir una real y otra ficticia, no, ambas son reales, pero una es un niño de verdad con el que estuve en este fin de año, un niño que tiene 14 meses y que me sorprendió enormemente, está aprendiendo a caminar, y este niño, cada que nos encontrábamos y se aproximaba a una mesita donde teníamos un botecito de gel, estiraba sus manitos. Ese niño tiene 14 meses y a los 14 meses ese niño ya identifica lo que hay que hacer con el gel antibacterial. Por supuesto, eso nos generó a todos mucha curiosidad y mucha risa porque es muy pequeñito, pero claro, es que es un niño que ha crecido en este momento donde ese es un implemento habitual que hasta ahora probablemente no formaba parte de nuestra cotidianidad. Y creo que lo mismo de alguna manera ha empezado a suceder con los tapabocas y con la necesidad del distanciamiento y demás. Es decir, si hay personas que se adaptan rápidamente a estas necesidades, a estos cambios, yo creo que son los niños. Me parece que eso es mucho más difícil para el adulto en general y que podemos tener muchas más restricciones, pero los niños lo logran. Ahora, evidentemente, eso no implica que no vaya a haber momentos en que ayer justamente una de las personas que está asistiendo hoy desde el Colegio Redentorista de Manizales, el padre Jairo Díaz, el rector, me decía justamente que ese retorno estaba establecido alrededor de unos protocolos, pero es inevitable sentir la necesidad de acercarnos, de abrazarnos, de tocarnos. Esa es una reacción normal y natural que creo que entonces ahí a lo que nos obliga es a empezar a trabajar también con nuestros niños y nosotros también en nuestros propios temores alrededor de un aprendizaje que vamos a tener que lograr, y es no tocarte, ponerme el tapabocas es una forma de expresarte que te quiero. Es una forma de expresar el cuidado. Hemos aprendido formas de expresar el afecto a través del contacto. Pues vamos a tener que entender y enseñar y transmitir que una forma de cuidar es usar mi tapabocas, lavarme las manos, mantener la distancia. Obviamente eso no va a ser tan estricto y no va a poder funcionar así, y también tenemos que tener cierta suerte de flexibilidad para saber que no siempre va a funcionar de la manera que está establecida, pero que lo que tenemos que insistir todo el tiempo es: esta es nuestra forma de relación y yo te cuido porque te quiero. Y frente al tema, por ejemplo, de las realidades en otros contextos, en los contextos rurales, pues yo creo que tenemos que pensar también en que cada una de las estrategias y de los protocolos se tiene que adaptar a las realidades culturales y a las condiciones particulares que hay en cada sitio. Digamos, hay unas condiciones muy distintas cuando tenemos una ruta de entrada y una ruta de salida, por ejemplo, pero es que hay escuelas donde no tenemos sino una ruta y esa funciona para entrar y para salir. Entonces es un poco como el llamado a la flexibilidad que tenemos que lograr para encontrar esas mejores maneras de estar, siempre pensando que estas nuevas maneras de relación son maneras en que expresamos el amor. Y vamos a tocar ahorita otro tema, pero solo se los anticipo y creo que lo vamos a mencionar más adelante. Muchos de los miedos más grandes que creemos que tienen nuestros niños son los miedos nuestros como adultos. Por esa misma razón, nosotros somos quienes les tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes una cara de tranquilidad que no es de irresponsabilidad, es una cara de confianza, una cara de tranquilidad, a pesar de que tengamos que mantener una alerta que claramente es necesaria porque el virus está presente y la pandemia no se ha ido. Dianita, yo quisiera, perdóname, Pau, quisiera agregar ahí algo porque vi un comentario en las preguntas que me pareció muy, muy pertinente.
ya que estás hablando como de la diversidad, es decir, no solamente tenemos la diversidad entre los contextos rurales y urbanos, sino, por ejemplo, tenemos colegios públicos y privados que tienen diferentes infraestructuras, que tienen diferente número de matrícula, entonces hay unos que tienen un número de estudiantes muy alto. Y entonces, digamos que ahí nuestro llamado siempre es a pensar en ese balance del que yo les estaba hablando al principio de mi intervención. Y es claro, obviamente, una cosa que yo creo que las tres estamos todo el tiempo tratando de reiterar es este pensar en los beneficios y en el tema positivo de que nos volvamos a encontrar en las aulas no quiere decir que no pensemos en la seguridad, en la bioseguridad, eso es súper importante. Entonces, cada escuela, cada institución educativa tiene que encontrar diferentes maneras con sus condiciones para poder operar de una manera segura, pero dándole también esa prioridad al bienestar de todos. Es que no solo estamos hablando del bienestar de los niños, sino también de los maestros. Había también un comentario de un maestro que decía, es que estamos agotados, las pantallas se volvieron un tema súper complicado porque no tenemos retroalimentación de los muchachos, no nos prenden la cámara y es absolutamente entendible y es completamente agotador. Entonces, ese balance es un tema muy importante y ese lo quiero conectar con un concepto que no necesariamente vamos a hablar hoy en las preguntas, pero que en el curso que damos las tres sí lo tocamos un montón, que es el concepto de alianza familia-escuela. Y nada de esto va a funcionar si no nos ponemos de acuerdo con las familias sobre cómo hacerlo. Entonces, este también es un llamado a que los papás cambiaron su rol en la medida en que los niños empezaron a estar en casa. Nosotros como docentes o como miembros de comunidad educativa, directivos docentes, orientadores, tuvimos que cambiar nuestro rol y los niños también lo cambiaron. Entonces, es un poco hora de sentarnos a pensar con ellos cómo podemos hacer para que en medio de las condiciones y las características de cada institución educativa podamos empezar ese retorno que nos dé eso, digamos, nos devuelva esos momentos y esos hitos de desarrollo que son importantes para los niños, pero también para los adultos. Son esos dos temas. No se nos puede olvidar la diversidad y no se nos puede olvidar que tenemos que trabajar de la mano con las familias. Vivi, no sé si tú... Yo ahí tengo un tema adicional y es que creo que esto que nos hablaba Diana de la flexibilidad es algo que debemos tener muy en cuenta. Este periodo, y yo creo que nosotros muchas veces decimos, ya, nos levantaron la primera cuarentena, entonces esto ya se acabó, o terminó la segunda ola, entonces esto ya se acabó, o llegamos a alternancia y esto ya se acabó. Y creo que cuando nosotros asumimos que en este periodo particular que estamos viviendo, estamos en el transcurso de diferentes cambios. Y vamos a estar, o sea, lo más permanente que vamos a tener durante este periodo van a ser los diferentes cambios que vamos a estar experimentando. Probablemente ahorita estemos muy preocupados por cómo vamos a volver a la presencialidad, pero probablemente cuando lleguemos a una tercera ola, si llega a verla antes de que logremos tener la proporción de personas que deben estar vacunadas para empezar a tener avances en los contagios, en la reducción de los contagios. Entonces, una cosa que nos va a pasar es que vamos a tener que pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer para regresar de nuevo? Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que empezar a revisar es un poco esto que dice Lina de, bueno, ¿cómo podemos hacer ajustes razonables en el contexto en el que estamos de manera que logremos garantizar la cobertura educativa, pero también garantizar nuestro bienestar como docentes, como educadores, el bienestar de las familias y el bienestar de los niños? A veces nosotros decimos, claro, es que en un colegio, si yo tengo un colegio con 40 alumnos por aula, entonces voy a tener que llenar el colegio. ¿Y cómo hago para meter a los 40 si antes me cabían espichados y ahora los tengo que poner distanciados? Pero cuando yo empiezo a pensar en hacer ajustes razonables, entonces va a ser mucho más fácil. Podemos, por ejemplo, pensar, ok, por ejemplo, en un programa que yo estuve implementando el año pasado con docentes, una cosa que, por ejemplo, los docentes hacían es, ok, vamos a trabajar unos días de la semana con unos niños y otros días con otros niños. También, por ejemplo, conozco iniciativas donde las comunidades han trabajado con los colegios para facilitar, por ejemplo, los elementos de higiene, porque también tenemos que reconocer que existen unas dificultades de orden estructural en el país que pueden impedir que incluso tengamos como estos elementos mínimos para garantizar nuestro cuidado. Pero cuando generamos esas alianzas familia-colegio de las que habla Linis, empezamos a ver que existen otras posibilidades, que las comunidades empiezan a tener otros recursos diferentes. Y creo que acá la clave es no vernos como nosotros únicos los profesores que tienen que cargar con esto al hombro
y sacar este tema adelante, sino, ok, bueno, ¿qué otros aliados tenemos dentro del contexto educativo, dentro del contexto comunitario, que nos puedan ayudar a empezar a movilizar estos procesos? ¿Qué ajustes podemos hacer de manera razonable para lograr cumplir con el objetivo? Y sobre todo teniendo muy en cuenta el tema de flexibilidad. ¿Qué implica la flexibilidad? Puede que me demore un poco más en lograrlo, pero si avanzo así sea de a poquitos, lo voy a lograr. Puede que no lo logre con todos, pero si empezamos a avanzar, a enseñar y generar unos hábitos desde ahora, lo vamos a lograr. Entonces creo que cuando nosotros nos ponemos como esas gafas de flexibilidad y esas gafas de no soy solo yo, es que esto es un tema que nos llama a sumar a otras capacidades, otras voces, otras personas digamos, actores de la comunidad en esta tarea, empezamos a ver cómo podemos partir este gran elefante que es hacerle frente a una pandemia de una manera que sea mucho más manejable para cada uno de nosotros en nuestro contexto. Sí, yo añadiría, Pau, antes de que pasemos a otras preguntas, pues que en verdad, qué chat tan activo, y eso que nosotros no tenemos acceso a ver los comentarios que están poniendo en Facebook, pero ya nos irán contando de esas preguntas que hay allí. Pero en este chat están súper activos y hay muchas preguntas, algunas no vamos a alcanzar a responderlas aquí. Incluso para algunas no tenemos respuestas, porque yo quiero también enfatizar allí que en efecto para todos es una realidad que esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar las desigualdades claramente y poner también sobre la mesa unas carencias estructurales que por supuesto no las resuelve la buena actitud y la visión positiva y la flexibilidad. Claro que no. También se necesita un compromiso de los gobiernos en garantizar condiciones, en efecto, por ejemplo, que haya agua en la escuela. No puede ser posible que los niños vayan a retornar a una escuela donde ni siquiera hay agua. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar unas mínimas condiciones de bioseguridad, verdad? Entonces, también hablar de eso es importante, visibilizarlo es necesario, porque claramente compromete también a otro tipo de actores en la responsabilidad que tenemos para que salgamos adelante de esta condición. Y el otro punto, a propósito de varios comentarios que ustedes están indicando que me parecen súper pertinentes, tiene que ver con las preocupaciones que expresan los maestros en este proceso en relación con muchas cosas, no solo con su propio riesgo y el propio riesgo sobre su salud, que es un temor apenas obvio que puedan tener, sino también en relación con el afrontamiento de preocupaciones, por ejemplo, por la pérdida a la que muchos de los niños o los adolescentes o ellos mismos se han visto enfrentados con la pandemia. Yo creo que ese es un tema muy importante que también tenemos que tocar, porque esas otras las cosas que la pandemia nos ha robado, la posibilidad de hacer unos duelos adecuados, de hacer unas despedidas a las que estábamos habituados y en las condiciones mínimas que esperábamos hacia nuestros seres queridos. Entonces, eso me hizo pensar en un tema más grande que también estaremos tocando en el curso de salud mental, que es justamente dónde están las prioridades. ¿Para qué necesitamos en un primer momento que los niños, las niñas, los adolescentes, los profesores, los orientadores volvamos a las aulas? No necesariamente para aprender contenidos. Eso es importante y claramente hay que dar cuenta de unos logros académicos, pero ¿qué es lo que más nos importa en este momento? Porque queremos retornar. Hay una persona que escribía, ya no lo pude encontrar aquí mientras empecé a hablar, pero citaba algo muy interesante acerca de que no dejemos que el distanciamiento físico se vuelva un distanciamiento emocional y un distanciamiento social. Yo creo que la principal razón para volver es porque tenemos que volver a reconstruir ese tejido social que la pandemia ha roto y que nos ha hecho cambiarnos de acera cuando vamos por la calle, porque todo el que está por ahí es sospechoso de tener COVID. Entonces nos hemos vuelto absolutamente desconfiados y pudorosos, por usar una palabra prudente, en el contacto, siquiera en el cruce con las personas cuando vamos caminando por la calle.
Entonces, evidentemente, una de las cosas a las que tenemos que volver es a reconstruir las relaciones, a pesar de que en esa reconstrucción haya procesos que probablemente han cambiado para siempre. Y les voy a decir uno simplemente que el otro día yo pensaba y que me parecía maravilloso. Saben que a mí una de las cosas que me encanta y espero que haya venido para quedarse de la pandemia es que uno no tenga que volver a saludar de beso a un desconocido. Porque es que a mí eso me parecía siempre tan raro, que a uno le presentaban a alguien y entonces lo que uno iba era y le daba un beso en la mejilla, o digo, pero yo qué te voy a dar un beso si no te conozco de nada, pero es un uso habitual y cotidiano cuando conocemos a alguien. Entonces, bueno, probablemente la pandemia vino para enseñarnos que uno no le da besos a los extraños, que es bueno darle besos a los conocidos y a los que más aman. Con los extraños estaría bien mantener cierta distancia. Perfecto, maravilloso. Yo creo que todas estas reflexiones que han hecho y que hemos empezado a integrar con nuestros participantes se conectan muy bien con la siguiente pregunta que teníamos en este panel, y es precisamente la preocupación que están manifestando muchos de los docentes alrededor de cómo los ha afectado esta situación mentalmente. Y si desde su perspectiva, la perspectiva que tienen ustedes, les pueden dar algunas ideas de cómo manejar estos efectos, tanto como lo que tú mencionabas, Diana, hace un momento, pues porque los efectos son, o los impactos han sido tanto para los niños, niñas, adolescentes, a ellos en su rol como maestros, pero a ellos también en su dimensión personal. Entonces, son preocupaciones que nos están manifestando varios también a través del chat. ¿Cómo abordarían, digamos, esta preocupación, esta pregunta? Nina, Yo puedo empezar con un símil que Diana y yo siempre usamos cuando estamos dando una conferencia juntas. Y de hecho, hace poco fuimos autores en un libro que se llama Navegar la tormenta, que es un libro sobre crisis y cómo manejar las crisis. Y yo escribí un capítulo que se llama La máscara de oxígeno. Y es esta idea de que cuando uno va en un avión, lo primero que le dicen a uno, o cuando va en un barco o en cualquier parte, lo primero que le dicen a uno es, antes de ponerle la máscara de oxígeno, el chaleco o cualquier cosa a otra persona, a los niños en particular, póngaselo usted mismo. Y digamos que voy a retomar desde el punto que estaba diciendo Diana, es decir, yo creo que sí hay un montón de cosas que a nivel académico evidentemente hemos perdido aprendizajes que no pudimos hacer durante el año 2020, que probablemente este año en algún punto tendremos que retomar, pero no sabemos cuándo. Y eso es complejo y eso es grave, pero yo creo que digamos que hay una cosa más importante y es reconstruir esa red que nos va a permitir volver a aprender desde ahí, es ese tejido social. Pero esa red no se puede construir diciéndole a los niños que la construyan si yo, maestro, estoy desesperado. Yo creo que ahorita leí un comentario que me tocó mucho porque efectivamente es una representación de un esfuerzo titánico que han hecho los profesores de sentarse frente a unas cámaras, tratar de que los niños abran las cámaras para que ellos por lo menos puedan ver qué es lo que está pasando, saber por qué sí se conectan o por qué no se conectan. Esas son cosas muy complejas. Entonces, la idea con la que Diana y yo siempre empezamos estas conferencias de la máscara de oxígeno, es decir, paremos un segundo, claro que vamos a cuidar a los niños, pero la mejor forma de cuidar a los niños es empezar por usted. Y es empezar por usted haciendo una cosa. ¿Puedo contar una infidencia de esta mañana, de un mensaje que me mandaste esta mañana, Diana? Diana esta mañana abrió el día con un mensaje que me pareció absolutamente poderoso y precioso, y es, hay que darse tiempo para no querer estar, hay que darse tiempo para uno mismo y hay que darse tiempo para estar mal, está bien no estar bien. Y la idea es que ponerse la máscara de oxígeno significa darse tiempo para no estar bien, darse tiempo para decir estoy abrumado, darse tiempo para decir necesito ayuda, darse tiempo para decir tengo que organizar esto de tal manera. Porque los docentes además empezaron a cumplir un tercer rol, además de cuidar, de dar
digamos, apoyo académico a sus estudiantes, ser su apoyo emocional, son padres que están en su casa con sus propios hijos a quien tienen que acompañar en sus procesos académicos de sus hijos que están en su casa. Entonces, eso empezó a ser muy complicado. Entonces, para redondear mi idea, que no me quiero extender. Uno, hay que ponerse la máscara de oxígeno primero. Eso no significa, profes, ser egoístas. Eso significa hacer una lista de prioridades y decir, ¿qué puedo hacer de esto y qué no puedo hacer? Y de esas cosas ver dónde puedo buscar ayuda. Esa es una. La segunda es permitirse experimentar esas emociones negativas. Esto ha sido muy duro para todo el mundo, muy duro. Y más para las personas que están a cargo de los niños. Entonces, está bien no estar bien. Y tercero, y yo creo que eso vamos a hablar un poquito más adelante de estrategias muy concretas, es pensar cómo, como decimos con Vivi, cómo se come el elefante, ¿sí? ¿Por dónde arranco? Y en la medida en que yo me siento capaz de resolver ciertas tareas, yo puedo tener 150 tareas como docente, pero si yo cojo esas tareas y las escribo y empiezo a darle prioridades, veo que puedo aplazar, que puedo entregar, que necesito ayuda, eso hace, por lo menos cambia la percepción de que eso es más manejable. Entonces, esas tres cosas me quedan a mí como ideas para manejar lo que están viviendo los profes. Yo quiero seguir con el tema virtual, que es una afectación que los profes han reportado, incluso la vi hace un momento en el chat, en un comentario que nos hacían, de la angustia que se siente de estarle hablando a una pantalla donde nadie te está mostrando la cara. O por ejemplo, una angustia que creo que esta la compartimos con Diana y con Lina, de a veces hacer sesiones y estar conversando con gente que no conocemos. Y estarles compartiendo un montón de conocimiento, compartir mucho tiempo con gente que no conocemos, que genera una cierta angustia. Y es que ese tipo de angustia o ese tipo de ansiedad tiene toda una relación con la forma en la que nosotros nos relacionamos con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una interacción real, nosotros podemos ver la postura corporal, los gestos que hace la otra persona, la distancia que tiene con nosotros, y todo eso, cuando nosotros no nos damos cuenta, nos da un montón de información y de retroalimentación respecto a cómo está esa relación con la otra persona, a cómo la persona está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, cómo lo está tomando, si hubo algo que le molestó. Entonces, parte de la molestia que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos o cuando somos formadores en lo virtual empezamos a sentir por no tener esa retroalimentación emocional, se relaciona precisamente con eso, que no podemos saber, no podemos tener como toda esa otra información respecto a si lo que nosotros estamos haciendo es adecuado, es entendido, es apropiado o no. Entonces, digamos que existen algunas ideas para manejar estos efectos que sobre todo se las comparto porque son estrategias que les han funcionado a docentes con los que he trabajado. Entonces, por ejemplo, en muchos casos el tema de la cámara apagada ni siquiera obedece a que los chicos no quieran prender su cámara, obedece a que la conectividad no es lo suficientemente buena como para tener la cámara encendida todo el tiempo. Entonces, los chicos dicen, prefiero no poner cámara y poder tener audio para la clase. Entonces, por ejemplo, hacer actividades a lo largo de las sesiones donde nosotros prendamos la cámara por momentos pequeñitos, bien sea, por ejemplo, a la hora del saludo, a la hora de la despedida, es algo que nos puede ayudar bastante. Otro tema que he encontrado que puede ayudar mucho con ese feedback emocional, que funciona sobre todo a través de los chats de WhatsApp, son los stickers. Poder tener stickers de retroalimentación emocional con los niños es algo que ha funcionado muy, muy bien. Por ejemplo, conozco docentes que hacen stickers como esto que a nosotros nos enseñaron, que eran como sellitos en la mano de que lo hiciste muy bien o tienes una estrellita porque el día de hoy te fue bien en la clase. Lo han migrado a los stickers digitales y esto empieza a tener todo un lenguaje y todo un sentido dentro del trabajo que los docentes hacen con los niños. Y sobre todo cobra sentido porque este tipo de interacciones tienen un componente emocional que se ha perdido. Entonces es algo que funciona para los momentos donde estamos en virtual y donde como que tenemos más distancia. Quería solo contarles eso, que me parece que se conecta mucho con esto y es un tema netamente de la virtualidad. Y yo quisiera, como estamos hablando de herramientas, entonces les quiero contar una de mis angustias también. Yo también soy profesora y profesora de estudiantes universitarios y de estudiantes universitarios de psicología. Entonces tengo el mismo reto y la misma preocupación o mayor,
porque se están formando para ser psicólogos y me preocupa que la interacción que están pudiendo tener con otros, que es a través de la cámara, no la tengan porque no prenden la cámara. Y porque yo me siento muy rara de estar hablándole a un montón de cuadraditos que en el mejor de los casos tienen un nombre, en algunos casos tienen una foto, y en algunos casos tienen la foto de la mascota o en fin, pero no tengo ni idea quiénes son esas personas que están ahí detrás de esas cajitas negras que aparecen en mi pantalla. Entonces comparto esa preocupación y este semestre hice un experimento de disonancia cognitiva con los estudiantes que se los voy a compartir como herramienta, pues no porque me está funcionando, entonces debería patentarlo, pero bueno, se los voy a compartir y voy a renunciar a la patente. Lo que hice en la primera sesión de clase con los estudiantes fue que yo no prendí la cámara el primer día de clases. Los fui saludando, tenía el micrófono, no prendí la cámara, bienvenidos, este es el curso, además es un curso de ética profesional. Bienvenidos, bienvenido fulanito, porque entraban con sus nombres, bienvenido sutanito, tal. Y cuando fuimos a comenzar, empecé a hablarles del programa, de lo que esperábamos de esa clase, que quería escuchar sus expectativas sobre la clase. A ese momento ya tenía unos 10 mensajes en el chat preguntándome, profe, ¿por qué no prendes la cámara? ¿Sí? Y entonces empecé a dar respuestas como las respuestas que he recibido siempre, que van desde, profe, no tengo buena conectividad, entonces prefiero quitar la cámara, como decía Vivi, que es real. A dar respuestas como las que he recibido, como, profe, todavía estoy en pijama. A dar respuestas como me siento muy observada a través de la cámara. Imaginen nosotros aquí que nos están observando como 2.000 personas. Entonces empecé a dar las respuestas que ellos habitualmente me dan, seguía sin abrir mi cámara hasta que se generó un efecto importante, entonces la abrí y lo que hicimos fue construir con ellos los acuerdos. A partir de esa experiencia, que había significado para ellos que la clase empezara sin que pudieran saber ni siquiera quién era la profesora, ¿cierto? Y los acuerdos que construimos fueron en la línea de lo que señalaba Vivi, que vamos a prender la cámara siempre al inicio para saludarnos y reconocernos en este espacio común que compartimos que se llama clase de ética. Al final de la clase para despedirnos y en lo posible siempre que vamos a intervenir. De tal manera que por lo menos a mi voz se asocia una imagen cuando estoy hablando. Hicimos unos acuerdos y nos han funcionado, la verdad, bastante bien. Me siento bastante cómoda en la tercera semana cuando veo que un número importante de estudiantes ya hoy no les tengo que decir que abran la cámara, lo hacen apenas inicia la sesión de clase. Entonces, son estrategias que podemos empezar a pensar y que a veces pueden funcionar y van bien. Salud mental de nosotros como maestros. Yo creo que en otro escenario ya lo compartía con incluso algunos de ustedes que están hoy aquí, y yo creo que hay dos cosas para cultivar de cara a proteger nuestra salud mental: la empatía y la compasión. La empatía, porque yo creo que en línea con lo que han planteado de los duelos, nosotros también hemos tenido pérdidas, nosotros como maestros, nosotros como papás, nosotros como alumnos. Entonces compartimos preocupaciones alrededor de eso, alrededor de la despedida de los seres que amamos. Compartimos temores alrededor del contagio y alrededor de la posibilidad de que esto no vaya bien. Entonces, cuando nosotros somos empáticos en conectarnos con el sentimiento y también con la necesidad que el otro tiene, estamos cuidando de esa relación que tenemos que construir o que ya tenemos construida o que vamos a fortalecer con el otro. Y compasión es el sentimiento de cuidado y de protección conmigo mismo, porque normalmente, y digamos esa es una demanda que se hace mucho a los maestros y mucho a los papás, que es comprender, atender a las necesidades del otro. No, la compasión tiene que ver con la comprensión y la atención a las necesidades de uno mismo. A saber que a veces estamos tan asustados o peor de asustados o peor de agobiados que lo que están las otras personas a nuestro alrededor, y que tenemos que encontrar las maneras que a cada uno de nosotros lo pacifican, las maneras en las que cada uno de nosotros se conecta con su esencia, con su ser, con su espiritualidad,
¿Qué es lo que a mí me produce serenidad? ¿Qué es lo que yo hago que me devuelve la paz en esos momentos en que mi espíritu se perturba? Pues eso tiene que ver con la compasión, que implica saber que a veces la cosa no va a salir tan bien y que yo preparé mi mejor clase y no salió de la mejor manera, o que yo salí de mi casa con la mejor actitud para llegar al colegio y la verdad es que tuve un ataque de ansiedad. Bueno, eso es normal y es posible que pase, pero yo puedo encontrar en mi repertorio personal herramientas para afrontarlo, pero también en mi repertorio colectivo. Y entonces ahí viene otra estrategia. Tenemos que volver a esas relaciones de cercanía y de confianza con nuestros equipos. No estamos trabajando solos en el colegio, ¿sí? Algunas personas están muy solas en una escuela rural, sí, pero tenemos una conexión con esa comunidad. En esas escuelas rurales, la función de la comunidad es supremamente valiosa y supremamente importante. No estamos solos en esto. La responsabilidad de esto es individual en gran medida, pero no estamos solos. Es la suma de las responsabilidades y de los compromisos de todos. Diana, ahí quería compartir una experiencia cuando tú contabas como todo este tema de que también tenemos que reconocer esto que nosotros estamos sintiendo. Alguna vez con unos docentes participé en algo que se llamaba el Carnaval del Fracaso. Entonces, esto era una sesión donde todos empezaban a compartir un momento donde se habían sentido terriblemente mal o que habían fracasado dentro de todo el afrontamiento de la cuarentena. Entonces comenzó con la docente que propuso la actividad, entonces ya comenzó diciendo, no, yo sentí que fracasé porque había preparado la clase y la conectividad no fue buena, al final solo pude hacer 20 minutos de clase cuando la clase era de 40 y fue fatal, y entonces las otras personas poco a poco lo que iban haciendo era contando sus fracasos. Y al principio era una dinámica como de, no, pues si usted fracasó, yo fracasé 3 veces más y el mío sí es el señor fracaso. Pero al final de estas sesiones, lo que empieza a ocurrir es que empieza a haber una conexión emocional entre las personas que genera esa empatía y esa compasión, de poder ver cómo no soy yo el único que lidia con estos temas tan difíciles, a otros también les está sucediendo. Y una cosa que me parece súper valiosa que sale al final de este tipo de sesiones, que también es como otra estrategia que podemos manejar, es que creo que es una excelente oportunidad para empezar a ver los errores como oportunidades para aprender, porque automáticamente las personas comienzan a decir, ah, sí, yo fracasé por eso, pero aprendí. Por ejemplo, esta profesora decía, lo que aprendí es que si yo pongo mi computador más cerca del módem, la cosa va funcionando mucho mejor. Aprendí que cuando no le meto tantas imágenes a la presentación, me fluye mucho mejor porque es que mi computador no funciona tan bien. O aprendí, por ejemplo, que cuando yo pido ayuda a mis alumnos, ellos están dispuestos a apoyarme. Entonces, creo que también a veces nosotros queremos como tener la cara de Zoom, donde estamos bonitos, tenemos un fondo bonito y todo se ve bien, pero a veces también compartir esas emociones o esos desafíos que nosotros tenemos ayuda no solo a conectar con la emoción de los demás y a que los demás puedan generar esos sentimientos de empatía y compasión hacia nosotros, sino a que juntos creemos una atmósfera donde está bien hablar de la salud mental, donde está bien hablar de los desafíos que nosotros estamos teniendo, no con el mundo, no con la pandemia, sino con nosotros mismos. Y creo que generar ese tipo de espacios es algo que a futuro puede ser muy positivo porque es algo con lo que no contábamos ni siquiera antes de la pandemia y era uno de los temas que salían de manera recurrente. Entonces quería simplemente compartir esa experiencia porque creo que es un espacio donde desde una estrategia muy lúdica podemos empezar a avanzar en este tema de perderle al miedo a hablar acerca de esto que tenemos por dentro. Está bien no estar bien. Tal cual. Así es. Bueno, voy a acercar un poco más mi micrófono porque creo que no me están oyendo muy bien, pero todavía nos quedan unos minutos dentro de este espacio y pues claramente hay muchísimas preguntas que creo que las vamos a recoger en algún momento pues para poderlas compartir con ustedes y también pues revisarlas y poder dar respuesta a muchos interrogantes que ha suscitado este encuentro, este conversatorio del día de hoy. Yo creo que hay muchas más
cuestiones por resolver, pero pues en este espacio pues es imposible resolverlo completamente, pero sí quisiera formularles la siguiente pregunta que se había pensado para este encuentro, y es precisamente pues esta gran preocupación que sigue existiendo en muchos de nuestros asistentes, es la salud mental de los niños y de las condiciones en sí mismo de cómo poder retornar en las condiciones adecuadas, con los recursos necesarios. Y también he visto que hay una gran preocupación también porque muchas veces la política, o sea, las cosas que desde la política misma, desde lo que están decidiendo en las alcaldías, en las secretarías, no se compagina totalmente con las condiciones propias de los colegios, ni en términos de instalaciones, ni en términos de soportes psicológicos, académicos. Entonces veo que hay una gran preocupación y nos hacen muchas preguntas relacionadas con qué podemos esperar de aquí en adelante con esta nueva dinámica de alternancia, tanto para maestros como para los niños, niñas y adolescentes que van a empezar en esta nueva dinámica. Muy bien. Pues yo quisiera empezar y quisiera decirles dos cosas. La primera, y los que me conocen lo saben, yo elijo ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Entonces, a mí me parece fantástico que tengamos preocupación por la salud mental y no preocupación por la enfermedad mental. Porque si nos empezamos a preocupar por la salud mental, entonces eso significa que vamos a empezar a trabajar por el desarrollo de las competencias socioemocionales, por el desarrollo de estrategias de afrontamiento más efectivas. Vamos a trabajar por la prevención, que es una gran deuda que tenemos con la salud mental en el mundo. No es en Colombia, es en el mundo. El que el tema de salud mental esté sobre la agenda es una maravillosa oportunidad que los que trabajamos en ese asunto tenemos que aprovechar y tenemos una gran responsabilidad. Entonces, ¿nos preocupa la salud mental? Bienvenida la preocupación. Ahora, como también sabemos que la pregunta tiene que ver con la preocupación por la enfermedad mental, entonces yo quisiera señalarles dos cosas. Uno, me parece que en efecto el aislamiento y la cuarentena y la desescolarización y los múltiples roles de los padres, de los maestros, han tenido efectos sobre síntomas y reacciones emocionales importantes. También es un hecho que muchas de esas condiciones de salud mental son previas a la pandemia, ¿sí? Entonces la pandemia lo único que ha hecho es exacerbarlas, ponerlas de manera más evidente y más contundente sobre la mesa, pero muchas de esas son condiciones preexistentes. También han surgido algunas que no estaban antes y que están presentes, evidentemente, y que requieren atención, pero un volumen muy importante de las personas hemos tenido reacciones adversas y nos hemos podido reponer de las mismas. Entonces, un gran volumen de la población tiene en sí misma capacidad para afrontar estas reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas podemos esperar? Pues que se van a exacerbar las condiciones de ansiedad, por supuesto. Ante la preocupación por el contagio, ante el miedo a la incertidumbre, evidentemente vamos a ver síntomas de ansiedad elevados. ¿Y eso cómo se ve reflejado? En quejas somáticas como que finalmente lo que muestran es la postergación o la evitación. Tengo dolor de estómago, no quiero ir al colegio, ¿sí? Tengo mucho sueño, anoche no dormí bien. Va a empezar a haber seguramente una suerte de reacciones en cadena a este nivel que tenemos que anticipar que ocurren y que son las maneras en que nos defendemos cuando estamos asustados y cuando tenemos miedo, seguramente. Por supuesto que tenemos afectaciones reales en el estado de ánimo, muchas de ellas debidas a, por un lado, la deprivación de estímulos a la que hemos estado sometidos durante todo este tiempo.
pero también asociadas a las múltiples pérdidas. Las únicas pérdidas que hemos tenido en la pandemia no son las pérdidas por muerte o por enfermedad. Hemos tenido pérdidas de nuestro círculo de amigos, hemos tenido pérdidas de nuestra cotidianidad y nuestras rutinas. Todas esas pérdidas se pueden ver reflejadas en afectación del estado de ánimo, que tiene un gradiente diferencial, en donde evidentemente hay personas, y Lina lo explica muy bien, donde hay personas que tienen un nivel de afectación que van a requerir atención especializada. Y entonces para esa población de atención especializada hay que recurrir al especialista. No a alguien que se le ocurre qué se debe hacer o qué se puede hacer. Hay que recurrir al especialista. Hay un gran volumen que con una intervención que hacemos colectiva, con la posibilidad de incluir en nuestros currículums estos temas, hablar de estas cosas, buscar la oportunidad para que hablar del contagio sea una oportunidad para hacer una clase a su vez de biología, por ejemplo. Esas intervenciones que son más colectivas van a ayudar a reducir esos síntomas en ese importante número de personas que pueden tener esas reacciones. Y hay un volumen importantísimo con quien la promoción de hábitos saludables, de estrategias socioemocionales y de estrategias de afrontamiento va a ser un factor protector de su salud mental. Entonces, yo no soy tan pesimista cuando la gente dice que la pandemia peor está por ver, si es la pandemia en salud mental. Yo no soy tan pesimista porque tengo fe en el género humano. Yo todavía soy muy idealista y creo firmemente en nuestra capacidad de adaptación y en nuestra capacidad de aprender juntos de las estrategias que nos ayudan a resolver estos impases que la vida nos ha puesto por delante. Anita, yo solo quisiera agregar algo a eso que estás diciendo, que me parece que está perfecto, y es, no solamente es que tengamos fe, yo soy igual que tú, tengo este sesgo muy positivo, sino que si tú miras la evidencia, lo que se está encontrando ya es que el gran número, digamos, el grueso de los niños, niñas y adolescentes y de las comunidades educativas, todos tienden a rebotar en el efecto, es decir, presentan síntomas, comportamientos, reacciones normales frente a situaciones de crisis, y después se ajustan, que esa es la palabra clave para nosotros los psicólogos del desarrollo, que los niños se vuelvan a ajustar, que los profes se vuelvan a ajustar a condiciones distintas. Probablemente tendremos condiciones distintas de alternancia durante un tiempo largo, etcétera, etcétera, pero estamos ajustados nuevamente. El gran porcentaje, y digamos de lo que les estaba hablando Diana, es de modelos de salud pública que muestran que eso es alrededor del 80%, y más o menos un 5% de la población es la que va a requerir atención clínica especializada. Eso, y ese va a ser mi punto, digamos, para cerrar, porque sé que estamos ya como al borde de terminar este espacio, ese 5% y el saber que hay un gran porcentaje de todos los grupos de la comunidad educativa que es lo suficientemente resiliente y que tiene las habilidades para ajustarse nuevamente, nos permite direccionar nuestro trabajo y no sentir que tenemos que atender a 147,000 niños o 900 que tengo en el colegio, 700, que todos tienen un trastorno de salud mental. No, tengo que encontrar como institución educativa herramientas para saber qué tipo de apoyo requiere cada uno de los grupos, los profes, qué apoyo necesitan, los niños qué apoyo necesitan y cuáles de esos profes o de esos niños o de esos papás necesitan más apoyo de lo otro. Poder priorizar el apoyo en salud mental, yo creo que va a ser la clave para empezar a salir de la pandemia. Okay. Bueno, y ya para cerrar, yo cierro con los impactos o las afectaciones desde la mirada de los entornos digitales. Entonces, las afectaciones que más han reportado los papás o las principales preocupaciones que han reportado papás y maestros se relacionan con un alto nivel de conectividad, con pasar mucho tiempo frente a las pantallas, que es algo que no solo está afectando a los niños, sino también a los adultos. Entonces, ese es como uno de los principales cambios comportamentales. ¿Qué es lo que sucede? Que las mismas pantallas tienen ciertos estímulos o nos presentan ciertos estímulos que hacen que queramos estar conectados. Ahorita les cuento eso cómo se resuelve. Otro tema, dificultades en el sueño, que son en parte producidas también por el tema de la sobreexposición a pantallas,
Y finalmente, una cosa que se ha empezado a ver en los últimos reportes de las líneas virtuales de denuncia para situaciones de riesgo en entornos digitales es que ha empezado a generarse un aumento en la producción de contenidos de tipo sexual autoproducidos, es decir, fotografías con contenido sexual que pueden tomarse los niños, niñas y adolescentes. Entonces, digamos que con el tema de hiperconectividad, una cosa que es necesaria para proteger a los niños y para protegernos también nosotros es la desconexión. Es necesario desconectarse. Por ejemplo, establecer estrategias relacionadas con tener una hora en la que nos desconectamos de todo dispositivo y toda pantalla para poder dormir bien es algo que deberíamos implementar. Idealmente una hora antes de la hora a la que nos vamos a ir a dormir, porque de lo contrario las pantallas nos van a mantener activos y va a ser mucho más difícil recobrar el sueño. Con los niños, y digamos que esto es más para el manejo con las familias, es importante señalarles a los papás que si bien es cierto que durante los periodos que tuvimos clases virtuales y para poder garantizar el derecho a la educación, entregamos dispositivos a los niños, probablemente antes de la edad recomendada o de la edad adecuada, podemos retomar esos dispositivos y se vale decir, bueno, yo te había dado un computador, un celular o una tableta para que pudieras estudiar, pero ahora sí vamos a volver a presencialidad, vamos a retomar ese dispositivo para poder tener el control y no dejarlo de manera libre o a libre disposición de los niños. Y respecto al tema de los contenidos sexuales autoproducidos, es muy importante trabajar con los niños en relación a las implicaciones que estos contenidos pueden tener a futuro, definiendo claramente la regla. No está bien tomarse fotografías sin ropa, por ejemplo. Si alguien te solicita estas fotos, eso es algo de lo que deberías desconfiar. O las mejores fotografías siempre se van a tomar con la ropa puesta. Entonces, cuando logramos enseñarle esto a los niños, podemos hacer una pequeña contención de estas dificultades que, como les digo, son como las que más recurrentemente encuentro yo con papás y maestros. ¿Tenemos más preguntas, Pau? Pues preguntas tenemos muchísimas, eso sí, tenemos montones, pero yo quisiera, pues si nos tomamos 2 minuticos cada una, pues que creo que esta última pregunta enmarca mucho de lo que se ha conversado en este espacio y pues que nos dejen con esas, como con esas ideas específicas de cómo desde los padres, los cuidadores, los docentes, los niños, podemos en este momento promover el bienestar emocional. Empiezo yo. Yo solo quiero cerrar como con una idea, y es que de un psicólogo clínico, que nos hagan una evaluación o algo. Empieza con cosas muy sencillas que tienen que ver con la crianza. Empieza con cosas, por ejemplo, como lo que estaba explicando Diana, de la empatía. A manejar mis emociones, y eso significa reconocer qué emoción estoy sintiendo, poderla expresar adecuadamente, reconocer las emociones en los demás y saber, por ejemplo, que esa emoción que está sintiendo el otro puede ser una emoción que lo está haciendo sentir triste o mal. Esas son competencias socioemocionales o habilidades socioemocionales, o bueno, digamos que hay muchos digamos, acepciones, capacidades, etcétera, etcétera, pero tienen que ver con esas habilidades básicas de relacionarnos con los demás. Entonces, ahí hay un elemento importante para trabajar con los papás, en la crianza, o con los docentes. Ustedes mismos, profes, desde sus salones de clases pueden ver videos, los videos que ahora son tan virales, y decir, ¿tú qué crees que esta persona sintió cuando le pasó esto y esto? O con los niños más chiquitos, en ese ejemplo que nos daba Vivi de los stickers, ¿cómo crees tú, qué sticker refleja la emoción que estás sintiendo hoy? Ese trabajo desde lo socioemocional es digamos, la red que construimos alrededor de la salud mental para que no se desarrollen trastornos. Una de las cosas que explicamos en el curso que va a empezar el sábado es que la salud mental es un continuo. La salud mental no es o tengo un trastorno o no tengo un trastorno. Son 1000 cosas que pasan alrededor de esos conceptos. Entonces, lo podemos hacer en la vida diaria, en el salón de clase, en las casas. Y la otra cosa es que, vuelvo a repetir lo que
ya lo dije, es muy importante no pensar en que la mejor manera es hacerlo. Sí, claro, yo entonces me aprendo todas las técnicas para trabajar empatía con los niños, sino que uno, como adulto, padre, madre, cuidador, docente, tiene que ponerlo en práctica para que los niños lo puedan ver. Uno no puede aprender a nadar en YouTube. Uno puede ver a gente nadando en YouTube, pero uno puede meterse a una piscina, meterse a un río y hacer brazadas y nadar. Lo mismo pasa con las competencias socioemocionales. Yo puedo contarle a los niños que ser empático significa ponerse en los zapatos del otro y sentir su emoción, pero si yo no lo hago, si yo no soy empático con las emociones de mis estudiantes o de mis hijos, ahí tengo un problema. Es exactamente lo mismo, esas dos ideas. Bueno, con respecto a mis ideas, por un lado, creo que una está muy relacionada con el tema de autocuidado, que se conecta también con esto que nos dice Linis. O sea, Linis nos lo dice como un poco por el lado de tenemos que ponerlo en práctica con nosotros. Cuando nosotros además gastamos un poquito de nuestro tiempo en autocuidado, esto no solo nos va a permitir poder enseñarles posteriormente a los niños cómo se hace, cómo se implementa esto que a veces podría parecernos difícil, sino que además vamos a estar en un mayor nivel de bienestar que nos va a permitir interactuar de una mejor manera con las demás personas. Entonces, en esa medida, cuando nosotros sacamos estos pequeños espacios para cuidar de nosotros, para volver a recobrar la calma, podemos, digamos, conectarnos a un nivel diferente con nuestras comunidades. Y un poco para cerrar, también quiero compartirles que una cosa de la que yo hablo todo el tiempo cuando estoy hablando de protección a los niños en entornos digitales es, todo el tiempo me dicen, ¿cómo hacemos para proteger las conexiones y los dispositivos y que los niños naveguen seguros? Y yo siempre les digo a los papás y maestros que lo fundamental es garantizar una conexión emocional con los niños, que los niños puedan confiar en nosotros para hablar cuando algo malo sucede, para pedirnos apoyo, para pedirnos orientación cuando algo malo sucede. Esto no pasa necesariamente por las pantallas o por las conexiones, pasa a partir de las interacciones que nosotros tenemos con los niños. Entonces, acá la invitación es sobre todo a que dentro de como estos mínimos fundamentales o como estos puntos de partida que vamos a priorizar de los que nos han hablado Diana y Lina, también prioricemos como en qué espacios o cómo podemos hacer desde el trabajo que hacemos con los niños o el acompañamiento que hacemos con ellos, que podamos priorizar la generación de esa relación de confianza y conexión. Porque cuando nosotros generamos esa relación de confianza y conexión emocional, vamos a aumentar la probabilidad, por un lado, de que si algo malo sucede, los niños nos cuenten, pero además también vamos a aumentar la probabilidad de poder detectar cuando hay un niño que va a necesitar un apoyo particular o va a necesitar un acompañamiento mucho más específico. Desde la distancia es más difícil ver y cuando generamos esa conexión emocional logramos acercar a las personas para ver eso que desde la distancia no podríamos ver. Y ya con eso cierro. Muy bien, y yo quisiera cerrar con dos ideas que me gustan mucho. Una de ellas es promover el bienestar emocional. Para mí significa conectarnos y ayudar a que otros se conecten con vivir una vida con sentido. Y vivir una vida con sentido significa saber, por ejemplo, cuál es la razón por la que yo hago lo que hago. Porque esto tiene valor para mí. ¿Cómo hago para que esa experiencia esté enriquecida a pesar de las dificultades y a pesar de que a veces mi condición de ser humano vulnerable hace que me sienta frágil y que sienta necesidad de abandonar o necesidad de desconectarme, ¿sí? Entonces, trabajar por promover el bienestar emocional creo que pasa por el hecho de que construyamos una vida que tiene sentido. Número uno. Número dos, que podamos reconocer nuestra condición de fragilidad, a pesar de que mucha gente espera de la figura del maestro, de la figura del papá, como una figura férrea e inquebrantable. Yo creo que se llegó el momento de que se nos caiga la máscara. Y no tenemos que tener esa máscara. Compartimos una gran fragilidad conjuntamente. Pero digamos que ahí viene el último punto. Yo creo que lo que uno tiene que pensar es que hay situaciones en las que tiene que actuar
y no puede esperar a no tener miedo. Yo creo que vale la pena conectarnos y reconocer que yo, al igual que la persona que tengo delante de mí, ese niño, ese adolescente, también tengo miedo como él, porque la diferencia entre el valiente y el cobarde no es que el valiente no siente miedo, es que el valiente actúa a pesar del miedo. Y en esa situación, en esa relación donde los dos nos identificamos vulnerables, creo que lo que a mí me ayuda claramente a poder atender y a poder responder es, estamos en una situación de vulnerabilidad, los dos, pero hay uno de los dos que a lo mejor necesita más ayuda que el otro. Y ojalá ese que necesita más ayuda que el otro no sea yo. Pero si soy yo, entonces que pueda buscar quién me dé esa ayuda a mí para que yo, entonces, y retomo la frase de Lina, tome la máscara de oxígeno, me la ponga y pueda estar en mejor capacidad de conectar. Yo sé que hay muchos temas y quisiéramos poder seguir charlando con ustedes de muchas cosas y tener muchas más oportunidades que se seguirán abriendo a través de oportunidades como las que tenemos con educación continua de la universidad. Tenemos esta gran posibilidad del curso que para el que es pretexto este webinar, un curso completamente online que empieza el próximo sábado durante 5 sábados y que a petición del público y por la alta demanda que ha tenido, pues seguramente va a tener otra versión. Entonces, contarles que ese recurso también está disponible y que vamos encontrando maneras de comunicarnos y de juntar estos esfuerzos porque no tenemos todas las respuestas. De hecho, nos han empezado a llegar muchas preguntas y tenemos que empezar a construir juntos las respuestas. Agradecerles por su disponibilidad, por su compromiso, por su capacidad de escucha, por los comentarios y preguntas que nos han hecho, e invitarlos a que sigan participando de las actividades que a través de educación continua promueve la universidad. Pau. Dianita, Pau, antes de que yo quiero agregar algo y es, de todas maneras, sí hay un montón de recursos que hemos hecho nosotros que están disponibles al público gratis. Diana, por ejemplo, y yo hemos hecho conferencias, Vivi tiene un montón de conferencias en diferentes, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, con Red Papás, con el programa Aulas en Paz. Entonces, si ustedes nos buscan y buscan esas redes sociales, particularmente hemos estado sobre todo en las de la universidad, en las del Ministerio de Educación, en Red Papás, y en el programa Aulas en Paz, y ahí encuentran mucho de esto que hemos estado conversando, Vivi y yo, Diana con Sola, Diana conmigo. Ahí hay mucho material que puede servirles para ayudarles a acompañar como todo este proceso y que no se sientan solos y que los podamos acompañar. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestras panelistas de hoy. Creo que ha sido un espacio de muchas reflexiones, de muchos cuestionamientos y de, pues, como lo dice Diana, de muchas preguntas que podemos ir resolviendo conjuntamente, que esa también es la idea y la invitación que estamos haciendo desde estos espacios y desde otros que tenemos para ustedes desde Educación Continua. Entonces, agradecerles a todos nuestros participantes nuevamente. Como lo dice Lina, pues hay muchos más recursos. Yo creo que pues a todos los que participaron de este encuentro les podemos compartir los correos electrónicos de nuestras 3 panelistas para que pues puedan dirigir también algunas de sus preguntas o de dónde pueden encontrar muchos más recursos de los que tuvimos en esta charla del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por la participación y con seguridad nos encontraremos muy pronto en otro de estos espacios. Muchas gracias y una buena noche para todos y todas. Paola, muchas gracias a ti también por ser la moderadora en esta actividad. También desde la Dirección de Educación Continua queremos agradecerle a las panelistas por su participación e intervención en este evento, a la Facultad de Ciencias Sociales también por sumarse en esta actividad y nuevamente a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Por el chat les estamos compartiendo en este momento un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en este evento. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión.
Adicional, les estamos compartiendo un segundo enlace, que es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua. Allí van a poder encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas y van a poder revivir este evento también. Muy especialmente queremos invitarlos las próximas semanas a participar en nuestras actividades. Tendremos temáticas sobre moda o sobre finanzas en proyectos de inversión, a los cuales eventos a los cuales esperamos puedan. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en esta actividad. Los invitamos a compartir este evento y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.